Bienvenidos a todos. Una vez más, estamos aquí en el 12.º capítulo y final de este curso en ahora Caminos del Sur. ¿Cómo está, amigo mío? Muy bien, amigo. Feliz de poder concluir esta primera imagen. Lo que vamos a hacer hoy es un resumen general de todo lo que hemos explicado en estos días y para que quede como una especie de referencia para todos los que quieran después continuar estas observaciones por sí mismos. Luego nosotros vamos a seguir subiendo audios, pero van a ir viendo ustedes que ya van a tener como enfoques más específicos y van a irse dando cuenta que es como la posibilidad de sabiduría de la que hablamos acá, ahora aplicada a distintos temas. Ajá. Ahí al final vamos a comentar un poco de lo que se viene. Exactamente. Pero lo que pretendemos hacer ahora, como una especie también de pequeño regalo de Navidad, Ajá, sí. es entonces una descripción general, resumida, de todo el camino que hemos estado realizando. Eh, el camino interior, ¿cierto? Tú estarás de acuerdo conmigo, surge necesariamente de la sensación de no encontrar las respuestas de la vida que uno espera, de que las explicaciones que uno recibe, la forma de presentarse el mundo que nos dan, no colma todos los anhelos y las esperanzas del corazón. Que todo, en el fondo, todo lo que nos han dado desde, ¿no es cierto?, este mundo materialista, e incluso los anhelos del corazón que hay, no han sido suficientes. No. Entonces tenemos una gran carencia, si tú quieres, ¿cierto? Una gran necesidad de algo superior, de algo que nos abra a la experiencia de lo trascendente, Y, de algo que llene la vida. eso te iba a decir, algo que nos llene en otro aspecto y como que la gente ni siquiera está tan consciente de cuál es ese aspecto que quiere llenar tampoco. Sí, Pero está esa necesidad grande como de sentirse más pleno. sí. Entonces, claro, en la búsqueda de ese sentido más pleno, la humanidad ha tenido distintas formas de acercarse. Pero hoy en día tenemos la posibilidad de entrar por un camino nuevo, una cosa que nunca se había intentado antes de forma tan amplia. Y ese camino nuevo tiene que ver con el descubrimiento que cada uno de nosotros puede hacer por sí mismo de algo que se esconde en el proceso de entender la realidad, en el proceso de conocer, Ah, como una nueva sabiduría del conocer. ¿Cómo conocer de esta manera? En donde a eso vamos con el hecho de que sea un nuevo conocer, porque el conocer que tenemos no fue suficiente en el fondo. Exacto, como lo dices tú muy bien, el conocer, que normalmente uno identifica, lo que a uno le enseñan y esas cosas, Ajá. es un conocer que no es consciente del proceso íntimo del conocimiento. Es un Mm. conocer que aplica ciertas capacidades para entender la realidad, pero no las comprende completamente. Y como dicen las personas que iniciaron estos caminos hace ya más de un siglo, es un pensamiento que no se conoce a sí mismo. Eso te iba a decir, el conocer no se conoce. Entonces, Exacto, lo pusimos en algún capítulo, pero ahora es conociendo el conocer, el exacto, mismo arte de exactamente. conocer. Este camino entonces es el camino de despertar al conocer el conocer. ¿Ya? ¿Cómo se logra eso, cierto? Mirando de cerca, con atención y cuidado, lo que realizamos cuando conocemos cualquier cosa. Ajá. Y cuando conocemos cualquier cosa, desde la más banal indicación urbana, como, no sé, ¿Dónde dónde queda tal queda, calle? claro, dónde Ajá. queda tal calle, hasta el sentido más profundo de qué cosa es la existencia, Ajá. todo conocimiento, ¿cierto? Partíamos afirmando que se deriva de la unión de algo que yo percibo con algo que yo pienso. Y por lo tanto, habíamos descubierto que la única forma de entender realmente cómo se producía esa alianza Ajá. entre pensamiento y percepción era desarmarla po, y mirar cómo era el mundo solo como percepción y luego solo como pensamiento para después examinar en qué forma podían unirse. Ajá. De forma analítica, porque sabemos que no se hace así Claro, comúnmente. en la realidad de la vida estas cosas coexisten y se dan simultáneamente Ajá. y nadie las separa en la vida cotidiana. Lo que demuestra eso es que nosotros vemos, no sé, un objeto en la calle y lo reconocemos de inmediato. Es decir, Y eso evidencia más todavía que no conocemos el conocer. exacto, ¿por qué? Porque se nos da de manera casi inconsciente, es tan instantáneo, es tan poco lo que nos sorprende ya. Entonces uno ve algo en la calle y lo reconoce y dice, ah, esto es tal cosa. Y ese acto de reconocimiento es tan rápido que no nos alcanzamos a dar cuenta cuál es el rol del pensamiento frente a la percepción. Ajá. ¿Y cuál es el rol de la percepción tampoco? Exacto. Entonces al cortar eso voluntariamente, la primera etapa entonces de nuestro camino consistía en tratar de percibir el mundo como si no supiéramos nada,
un poco jugando a que veníamos de otro planeta, por ejemplo, y no teníamos idea de lo que es una planta, una piedra o qué sé yo. O, O también o ser un jugando que niño. somos niños Ah, pequeños. como la experiencia del niño. Claro, la experiencia del niño pequeño que todavía no aprende conceptos Ujú. y que se maravilla con todo y que... Le da eso, una oportunidad a las cosas, digamos. exacto, Ah, mira qué lindo lo mm. dices. Claro, esos ojos inmensos que ponen los niños con cualquier cosa, se debe a que claro, no esperan nada de antemano de las cosas, sino que dejan que las cosas los sorprendan con lo que son. Y esa posibilidad, esa capacidad de los niños pequeños de celebrar el presente de las cosas es lo que los hace tan felices. Mm. Y ahora en el acto, bueno, y yo digo, le dan una oportunidad a las cosas y ni siquiera, porque ni siquiera tienen en su mente el hecho de dar oportunidades. No, Como es la que vida misma, ¿no? después en el acto humano uno sí, pues debiese darle oportunidad a las cosas, uno ya no le da ni oportunidades y también siente que lo conoce todo. Por lo mismo que dices, como siente que lo conoce todo, ya no deja que las cosas te hablen de nuevo. Ajá. La planta que yo creo que ya conozco, tal vez me daría muchas sorpresas si la mirara como si fuera la primera vez. Pero como entro y digo, ah, mi planta, y ni la miro, la maravilla que son las cosas pasa delante de nosotros sin que le prestemos atención. Entonces, en ese concepto, o sea, estando ahí en ese punto, nos damos cuenta que nos quedamos en el fondo con nombres. Muy bien, nombres, etiquetas, definiciones, y que la realidad misteriosa, cambiante, Mm. llena de magia, se escapa por todos lados. Ah, ¿cómo se ve la magia en tu ojo diciéndolo? Ah, es que ciertamente. ¿Eh? Bueno, entonces podríamos decir, el camino interior es un camino para recuperar la niñez con la conciencia de un adulto. Es una combinación que parece imposible, Bueno, pero que se logra. y es bonito porque ya en ese primer acto se está haciendo una unión entre lo percibido y lo pensante, Ah, por ¿no es cierto. cierto? Como dos conceptos de lo exterior y lo interior, ¿no es cierto? Exacto. Entonces aquí también estamos mezclando dos puntos polares, podríamos decir, ¿no es Eh, cierto? La niñez y la adultez en una sola en una cosa. sola experiencia, Ajá. justamente. Quizá por eso siempre se ha hecho referencia a que los ancianos vuelven a ser niños y cosas por el estilo. Ah, sí, pues. O Como sea, que recuperan naturalmente el asombro. el ciclo se hace Se de nuevo, cierra, se claro, cierra, como que sí. retorna sobre sí mismo, claro que sí. Mm. Bueno, Bueno, y por eso también pasa que cuando uno es demasiado adulto se endurece, ¿no es cierto? por O completo. cuando uno es muy niño no logra tomar un rumbo. Mm. Completamente, esos son los dos extremos, digamos, Ah. de la experiencia humana. Entonces, ¿qué ocurre después de esta mezcla? Claro, cuando uno logra entonces separar pensamientos de percepción, lo primero que uno logra es experimentar la cualidad pura de la percepción, que consiste en puras características, puras cualidades que no transmiten ningún sentido. Y que el sentido que le damos es porque está enseñado en el fondo. Exacto, no depende de la observación inmediata, Mm. sino que es lo que uno aprendió. Entonces, recordarán, el primer peldaño entonces de este camino es poder experimentar la percepción lo más desprovista de explicaciones que puedan. Y esto es un ejercicio para toda la vida. O sea, nosotros lo nombramos en una ocasión, pero eso no significa que uno lo piense una vez y ya lo terminó, No. sino que es algo para seguir haciendo. Yo empecé a estudiar estas cosas hace muchos años y Mm. todavía sigo haciendo este ejercicio que uno podría decir es un ejercicio de principiante, porque la gracia es hacerlo constantemente. Bueno, sí, en el fondo estamos dando vuelta en una idea misma, ¿no es cierto? Este adulto que también es niño y este principiante que también es maestro, en el fondo, De todo el acuerdo. tiempo. Exacto, se puede hacer las dos cosas a la vez. Entonces, eh, ocurre con la percepción pura, porque ¿qué pasa? Que uno hace esto deliberadamente, con una cierta disciplina, ¿no es cierto? Voy a hacerlo 10 Así es. minutos, un día, después un día por medio, qué sé yo, como el ritmo que ustedes le quieran dar. Y después uno vuelve al mundo. Y cuando uno vuelve al mundo, uno vuelve a actuar de la misma manera. Muy bien dicho. Entonces, por eso siempre hay que hacerlo siempre, en el Sí, fondo. sí, justamente porque la disciplina a uno lo cambia de alguna forma. No, y cuando uno de repente, no sé, ya uno puede llevar años trabajando en esto y de repente uno está parado en un semáforo y se topa con algo, no sé, pasa delante de uno una mariposa. Mm, Y uno se da la oportunidad de mirarla puramente y se vuelve a encontrar con eso de nuevo y se da cuenta que está ahí, pero estaba ahí en ese momento tal vez pensando en otra cosa, porque el exacto, mundo te lo exige, en el fondo. exacto. O sea, La no hay que cosa, dejar de hacerlo, en el fondo. no hay que dejarlo de hacer. Pasa a ser una conducta constante de la vida, esta disposición al asombro. El asombro siempre se va a mantener si uno sabe observar las cosas puramente. Entonces, la primera etapa del camino interior, como lo hemos presentado, consiste en llevarse lo más posible que uno alcance a la experiencia pura de la percepción. Esa experiencia que me va a dar entonces cualidades y ninguna explicación. Ah, Y como punto de maduración de esa experiencia, uno debiera llegar
a la vivencia de sentirse como un espectador aislado de todo lo que percibe. No entiendo nada, en el No fondo. entiendo Tengo nada, solo características claro, de todo enfrente de todo mí. es fascinante, todo es Mm. misterioso, no entiendo nada, lo único que puedo hacer es mirar cómo cambian los colores, cómo los sonidos siguen a los sonidos, cómo la temperatura va variando, las variaciones de las cualidades de las cosas. Y entonces, ¿en qué me convierto yo en esa primera etapa? Y esto podríamos decir como es el objetivo del primer momento de este estudio. Me convierto, me doy cuenta que soy una conciencia que percibe un mundo con el que no tiene más vínculo que la percepción y que yo no soy nada de lo que percibo. Ajá. Y que todo eso ocurre sin mi voluntad. Mm. Y que lo único que yo puedo hacer es, libremente, es decidir qué tanta atención Le pongo una le doy. cosa a otra. Exacto. Ajá. Si me distraigo de algo, si me concentro en algo, esa es mi única libertad. Bueno, y es evidente en el mismo acto de la percepción pura uno se da cuenta. Sí, Yo cuando me ha tocado trabajar ese aspecto con gente, llevar a gente a entender eso, siempre les paso una ropa que tengo de como de, no, no es seda, pero es algo muy blando ¿ya? y Muy algo suave. duro, no sé, una lija para lavar platos. Ya, Entonces siempre lo hago comparar. Y en esa comparación se dan cuenta, han dicho muchas cosas, no sé, que son distintas formas de presencia. En el de fondo que es acuerdo. lo mismo, son Sí, características distintas de una cosa, pero no pueden saber lo que es la cosa en sí si no supieran. exacto. Entonces, al decir eso, se vive esta experiencia de que lo único que pueden hacer es ponerle atención en realidad. Le Exacto. pongo mucha atención a una cosa o mucha atención a otra, pero por más que solo le ponga atención en el ámbito perceptivo, no voy a lograr saber lo que es. Claro, puedo constatar la diferencia, pero no entender en absoluto qué Ah, es eso. ajá. Claro. No necesito pensar para sentir áspera la lija y suave la seda, Exacto. pero sentir la suavidad o la aspereza no me explica nada de lo que eso es. Y se entiende mucho en el aspecto con la comida, que también doy muchos ejemplos, como, no sé, por ejemplo, alguien come arroz ¿Mm? y uno, es difícil sacarse la etiqueta del arroz Por supuesto. porque el arroz lleva el sabor y lleva la forma y la textura en la boca, pero si uno le dieran arroz, poroto y lechuga, uno tampoco sabría en el fondo, vería solo características. Sí, Entonces, exacto. en todo el espectro perceptivo ocurre lo mismo. Exacto. Entonces, en resumen, nuestra etapa número uno es tratar de acercarse a la vivencia del mundo de los sentidos como un mundo de cualidades que no se explican, Ajá. simplemente se experimentan. Y esa vivencia de cualidades puede ser llevada a todo lo que necesite explicación. Y eso lleva incluso, por ejemplo, a los sentimientos, los recuerdos, la imaginación, todo lo que necesita un pensamiento para ser ilustrado. Entonces, frente a todo eso, yo me experimento como una conciencia que percibe, pero no entiende. Esa es la primera etapa. En la segunda etapa, me concentro ahora en el pensamiento. Me pongo a pensar sin ningún prejuicio, es decir, sin partir asumiendo que el pensamiento es el producto de la actividad Ah, neuronal. es una experiencia, Es claro, simplemente. el hecho, la cualidad del pensar. Y me voy a dar cuenta que el pensar, en ese sentido, se muestra como algo completamente opuesto a la percepción. Donde la percepción es involuntaria, el proceso pensante es voluntario. Ya comentamos en su momento que alguien puede tener un pensamiento como una ocurrencia, pero el que yo tome esa ocurrencia y la transforme en un tema en el que estoy pensando toda la tarde, eso es voluntario. Ah, o que la deje también. Exacto. No viene dado por el mismo pensamiento. Ujú. Entonces, el pensamiento es voluntario versus la percepción que es involuntaria, Ajá. y el pensamiento se muestra encadenado, ligado lógicamente, por oposición a la percepción que me muestra simplemente fragmentos dispersos. Ah, que no logro armarlo en el fondo. Exactamente. Entonces podríamos decir el segundo peldaño de esta escalera consiste en la vivenciación lo más precisa y clara que ustedes puedan tener del carácter voluntario y conectado lógicamente del pensar. Eso significa que tienen que entrenarse deliberadamente en pensar cuando ustedes quieran, en el rato que ustedes quieran, para que se note que es voluntario. Y segundo, en vigilar cuando hagan un proceso pensante, cómo cada pensamiento me lleva lógicamente a una conclusión que deriva hacia otra, que Ajá. deriva hacia otra, y vigilar que en todo ese proceso no haya ningún salto misterioso, Ah, ninguna, exacto. Ah. ninguna asociación extraña que yo no sepa por qué la Que hice. salga en el fondo de ese hilo lógico. Exacto, y en el fondo lo hablamos en su momento, el, como un criterio que podemos usar para verificar si la deducción que yo estoy sacando de un concepto anterior es correcta,
es preguntarme si es válida en todos los casos y para todas las personas. No solo para mí, en Claro, fondo. porque alguien podría citar una experiencia individual y tomarla como regla, y eso no tiene por qué ser una cosa universal. Ajá. Y bueno, este ejercicio deliberado, ¿no es cierto?, de separar el pensamiento también es algo que no se deja de hacer. Ah, claro. Igual que la Sí, percepción pura. claro, es algo que uno empieza a hacer y que va a poder hacer toda la vida. Entonces, repetimos, peldaño número uno, poder percibir sin entender y experimentarse entonces como un testigo de esta riqueza de cualidades que no se explican. Y paso número dos, vivenciar la cualidad voluntaria y completamente encadenada de forma lógica del pensar. Y estos dos ejercicios son cosas que uno entonces puede empezar a hacer durante la vida, para siempre. Por mucho que uno vaya aprendiendo, siempre le van a traer de nuevo experiencias estas cosas. Exacto. Y bueno, y nos damos cuenta que aunque uno haya pensado 1000 veces una misma idea, uno la puede volver a pensar de nuevo y nuevamente va a traer algo. Aparece algo nuevo, Ajá. ¿cierto? O lo mismo desde otro ángulo y eso también lo hace nuevo. Exacto. Entonces, cuando uno ya ha llegado a este segundo punto, puede avanzar lo que podemos llamar la tercera etapa de esto, Ajá. que consiste en fijarse en una aparente contradicción que hay en el pensar. Ujú. Esta aparente contradicción surge de la comprobación de que si yo decido voluntariamente cuándo, cómo y por cuánto rato pensar, En el fondo, desde un aspecto como que yo controlo el exacto, pensamiento. si yo lo controlo, yo debiera deducir naturalmente que el pensamiento es mío, porque el mundo perceptivo yo no lo controlo y asumo de manera natural que por lo tanto es otra cosa. Ajá, que no soy yo, exacto. Claro. Como el mundo percibido no soy yo, es natural que se porte como quiera. Un sonido suena Sí. un rato y se va y no tengo por qué yo influir en el hecho de que suene o deje de sonar. Y uno ni siquiera se juzga, seré yo eso que sonó. No, claro, uno asume de inmediato que eso es otra cosa. Ajá. En cambio, el pensamiento, que lo sentimos como algo tan personal, Y ahora, más de ahora evidenciamos que es voluntarioso. exactamente, uno podría decir de inmediato, entonces yo soy el que piensa, por lo tanto el contenido de mi pensamiento es una invención mía. Ajá. Eso se consigue cuando uno se centra en la primera de estas dos cualidades que dijimos que el pensar tenía de distinta, que es la voluntariedad. ¿Cuál es el pero? Claro, el pero de acá es que cuando uno se fija en el otro aspecto del pensar, esta conexión lógica, uno se da cuenta que uno no puede alterar esa lógica. Es decir, podemos jugar a pensar ilógicamente, pero Pero sabemos que estamos sabemos que jugando. estamos jugando, justamente. Siempre, en el fondo, nunca dejamos de tener el testimonio de la lógica, aunque juguemos a no hacerle caso. Entonces, ¿de dónde puede venir un contenido que yo no puedo modificar? Porque si yo soy el que piensa, y por lo tanto Controlo. controlo el Ajá. pensamiento, y eso me llevaría a la deducción de que yo soy el que lo inventa, ¿cómo es que lo que yo invento no lo puedo juntar a mi antojo? Entonces tengo dos aspectos, uno que controlo y otro que no. Exacto, entonces esa cualidad tan contrapuesta que tiene el pensar, uno la tiene que vivenciar también con toda fuerza, uno tiene que darse cuenta en la experiencia de cómo es que realmente chocan estos dos aspectos. Y ese podríamos decir que es el tercer paso de este camino. Ajá. El cuarto paso de este camino consiste en tratar de explicar esta contradicción. Mm. Y ahí uno se va a dar cuenta que hay básicamente solo dos explicaciones. O las leyes de la lógica vienen de algún rincón no conocido de mí, o las leyes de la lógica vienen de algo fuera de mí. Ajá. Cuando se examinan, y así lo hicimos en el audio correspondiente. Sí, cuando hablamos de la, ¿no es cierto? Sí, es como esta teoría opositora. Exacto. Todas estas visiones que la lógica venía del contexto cultural, Ajá. Del subconsciente, subconsciente, ¿cierto? O el aspecto neurológico. o Que... justamente de la conformación neurológica, todas esas propuestas fallaban en que partían de algún modo de prejuicios. Partían asumiendo cosas que, Exacto. que en la práctica no se ven. Exacto. Entonces, cuando uno se fija en la experiencia de pensar, sin siquiera partir del prejuicio de que estoy pensando con el cerebro, sino que examinándolo simplemente como un hecho de la conciencia, el pensar examinado como un hecho de la conciencia revela que las leyes de la lógica deben venir de algo real y que por lo tanto pensar no es inventar. O sea, hagamos una pasada simple por las teorías, para el Claro. que lo olvidó. ¿No es cierto? Este aspecto cultural
que hablaba de la manera, del comportamiento cultural de las personas, ¿no es cierto? Y la visión que tenían frente a las cosas, pero que en el fondo las ideas eran una misma, ¿no es cierto? Claro, o sea, Como, que en una cultura una cosa se considere bonita y en otra fea, no ujú, quiere decir que la idea de lo feo sea diferente o la idea de lo bonito. ajá, la idea de la belleza y de lo feo es lo mismo Solo como que idea. uno, claro, uno asocia, por ejemplo, la belleza en determinados colores. Pues para ciertas culturas, por ejemplo, ciertos colores son bellos y para otras otros. Que son prejuicios, ¿no es cierto? Estas tribus que se ponen anillos acá En el cuello, en el cuello, hay ¿cierto? gente que dice, oh, qué feo, y otro dice, oh, qué bonito, Qué hermosas son, ¿no es ¿cierto? cierto? Entonces, Claro. Claro, esas diferencias que son culturales no son diferencias lógicas, porque la idea de la belleza es la misma para ambas culturas. mm, Lo que que pasa es te que parezca a ti eso, o a la cultura claro, bello, lo asocian con distintos objetos, pero la idea de la belleza es la misma. Entonces, eso demuestra que la lógica no es cultural, no es cultural. Por otro lado está el aspecto, ¿no es cierto?, del es subconsciente, subconsciente. ¿no es cierto? Que es una realidad que se mata a sí misma en el fondo. Exacto, porque es un comodín, como dijimos en su momento. Cuando la psicología en sus comienzos inventó la imagen del subconsciente, creó un comodín porque creó un concepto que no se puede probar. Porque si es subconsciente nunca va a ser consciente, porque si se hace consciente deja de ser subconsciente. Entonces, es decir, tengo un rincón desconocido que nunca voy a poder conocer, pero ¿Cómo lo sabes si no, claro, ¿cómo lo sabes si no lo si conoces? no lo conoces? Entonces se dice, por los efectos indirectos, claro, pero también podría haber otra manera de enfrentar esos efectos indirectos. No interpretar solamente el subconsciente como la causa. Exacto, y ciertos efectos indirectos serían conscientes. Exacto. Que Y ocurre. aparte, la idea de que yo como conciencia pueda tener un rincón que no conozco es contradictoria con la idea misma de la conciencia. Una conciencia no puede tener en sí misma nada inconsciente, lo cual revela que estas personas no consideran el yo como una conciencia, sino como el producto de un fenómeno corporal. Ah, exacto. Y ahí viene, ¿no es La cierto?, tercera objeción que la ya dice tercera, abiertamente eso. en el fondo del aspecto neuronal. Y que ellos mismos, a pesar de que son, no sé, no creen esta postura que nosotros estamos dando, ellos mismos dicen, y yo he escuchado de neurólogos decir que en el fondo hay un puente, ¿no Exacto. es cierto?, entre el aspecto físico y el pensamiento que no entienden. Que no Entonces, entienden. esa es la razón también de por qué se divide entre psicología, ¿no es cierto?, Y psiquiatría. y psiquiatría, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, Sí. ese puente es el que no han podido resolver Y no lo, y claro, no lo van a poder resolver. desde nuestro punto de vista no lo van a poder resolver. El puente que ustedes saben es que se puede tener la descripción exacta, neurona por neurona, de qué es lo que se enciende o se apaga en el cerebro cuando yo como una manzana, pero la observación externa de ese intercambio eléctrico nunca me va a producir a mí como observador la sensación del sabor de la manzana. Es decir, hay un salto entre la descripción del proceso físico y la sensación. Y eso es un tema que ningún neurocientífico ha podido resolver y que se espera así como una especie de sueño que se vaya a resolver algún día en el futuro, Ah. no sé. Y se intenta resolver también desde el aspecto exterior, Sí, ¿no es cierto?, de este mapa claro, neuronal. Entonces, lo que han hecho es definir cada vez más el mapa, pero no entender el otro aspecto para hacer esa conexión, finalmente. exacto. No, el mapa, aunque fuera perfecto, Eso es, pues, ¿no es cierto? Aunque aunque llegaran a lo que todavía no ah, pueden, pero llegaran a un mapa perfecto, tendrían una descripción exacta de los procesos bioquímicos que ocurren en el cerebro, pero no tendrían ninguna experiencia de la conciencia del cerebro. Entonces, las tres las objeciones, tres objeciones de una u otra manera se anulan y pareciera entonces que solo va quedando la posibilidad de que la lógica sea la percepción de cualidades que existen. Ya. Con eso ya estamos listos para dar el paso siguiente, que es pensar lo que a continuación vamos a explicar. Y es, si la lógica es una realidad, ¿qué significa que algo que no es físico sea real? ¿Por qué? Porque los conceptos no tienen tamaño, no tienen ubicación. Nadie puede decir, mira, los conceptos se encuentran en la órbita de Mercurio. ¿Eh? Y entonces cuando uno manda una nave a la órbita de Mercurio va a se van a encontrar que encontrar con ahí los andan pensamientos. flotando los pensamientos. Claro. Si fuese tan fácil, descartaríamos los malos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nos vemos forzados por la evidencia de la lógica a reconocer la existencia de Un lugar sin un espacio, lugar sin espacio, qué lindo lo sin dices. tiempo, ¿no es Un lugar cierto? sin espacio ni tiempo y que no es menos real que el mundo percibido. Eso es, que no es menos real. Claro. Y por lo tanto,
terminamos este peldaño siguiente en la aceptación por la vía del examen, de la evidencia, de que existe el mundo de los sentidos y al menos existe otro mundo tan real como el mundo de los sentidos, que es el mundo de la lógica. Cuando ustedes ya han podido llegar a esas experiencias, lo que continúa es preguntarse qué puede significar la existencia de un mundo de la lógica y luego qué relación puede tener el mundo de la lógica Con el con el mundo. mundo de las Ajá, percepciones. exacto. Cuando se pregunta uno por el primer aspecto, es decir, qué puede significar la existencia de un mundo donde viven las leyes de la lógica, uno se empieza a preguntar cómo es que yo, siendo un sujeto, puedo comprender los pensamientos. Y tengo que deducir, de una u otra manera, que los pensamientos deben ser parecidos a mí, porque de lo contrario, ¿cómo puedo unirme con ellos? Y si yo soy, por lo tanto, una conciencia que percibe y piensa, surge la hipótesis altamente interesante de que los pensamientos sean también la expresión de conciencias que también están percibiendo y pensando el universo a su manera. Y que por lo tanto, perfeccionando ese camino, lleguemos a la imagen de que los pensamientos son seres y de que todos esos seres provienen de un ser en sí, que es más que todos los seres individuales. Ajá. Que los contiene a todos, en el fondo. Exactamente, y ese es el camino número uno en relación con la posibilidad de que la lógica indique la existencia de un mundo real. Y es grande la definición Por porque supuesto. son seres y nos sentimos identificados con ellos, entonces nos damos cuenta que somos seres también, Exacto. son seres como nosotros en el fondo, pero sin cuerpo, como dijimos. Exactamente. Y ese ser máximo, ¿no es cierto?, que los contiene a todos, de alguna manera también nos contiene a nosotros. Exactamente. Y como lo comentamos en su momento, eso nos permite con bastante certeza acercarnos a lo que podríamos llamar un camino racional de aproximación a la idea de la divinidad. ¿Ya? Y si tomamos el otro camino, de ver qué relación tienen las cosas pensadas con las cosas percibidas, llegamos a la experiencia de que todo lo que podemos percibir, si le quitamos los pensamientos que creemos que ya sabemos, lo que hablamos al comienzo de todo, Quitar la cebolla capa por capa hasta quedar sin nada. claro, justamente, aún así van a aparecer pensamientos ligados con la percepción, pero esos pensamientos que van a aparecer ya son pensamientos que podríamos llamar inocentes, que no tienen que ver con lo aprendido, sino con la cosa misma. La cosa misma está hablando, en el fondo. Exacto. Y si tomamos esos pensamientos que ya no vienen de la experiencia previa, sino del momento presente, lo que se me ocurre en el presente cuando miro el objeto, apartando todo lo que sé de él, igual se me va a ocurrir algo, y ese algo que se me va a ocurrir no necesariamente coincide con lo primero que yo habría pensado. Si se me preguntaran qué cosa es una planta, a lo mejor no voy a decir un organismo vivo, nada, porque yo no sé nada. Pero voy a decir, por ejemplo, veo una expansión desordenada. Y entonces parto de la idea de expansión desordenada y si la empiezo a desarrollar, voy a ir fijándome que los pensamientos que voy obteniendo Ajá. se van viendo reflejados o no en el fenómeno que estoy percibiendo. Y empiezo a realizar entonces una especie de entrecruzamiento de lo percibido con lo pensado. Lo pensado me da una derivación, veo si esa derivación se refleja en el objeto percibido. Si es así, vuelvo al pensamiento para que la segunda derivación me dé una tercera. Repito el procedimiento. Ajá. Si esa tercera derivación se ve reflejada en el objeto, si es así, vuelvo a la tercera derivación para que me dé una cuarta, y Exacto. así al infinito. ¿Y qué voy a ir descubriendo entonces? Que el objeto que tengo delante es la fijación, la ejemplificación de una suma de pensamientos. Y cuando ya tengo descritas todas las particularidades del objeto que estoy percibiendo, Ajá. cuando ningún detalle de él me parece incomprensible, puedo decir entonces con bastante claridad que el objeto que yo percibo es la fijación o ejemplificación de ese determinado conjunto de pensamientos. Y así llego entonces a la visión más radicalmente opuesta a la que nos enseñaron. Esta sí que es la revolución. Exactamente. ¿Quieren una revolución? Aquí tienen Aquí una. hay una. ¿Ya? El mundo de la percepción es solo la sombra del mundo de los pensamientos. Lo real son los pensamientos, las percepciones son solo fijaciones limitadas y específicas de los pensamientos. Ahora, esa idea también se ha dicho en otras culturas. O sea, claro, Ah, y si queremos lo dijo Platón hace Ajá. 2400 años.
Y esta idea también como de que el mundo que percibimos no es real, la Matrix, ¿no es Claro, cierto? claro, esa idea viene Ah, incluso del hinduismo. eso por eso te digo, en el hinduismo, ¿no es cierto? La idea de que no, de que el mundo no es real. Exacto. Pero pueden creerse eso o pueden tomar este camino y vivenciarlo. Muy buena observación. Efectivamente, uno puede leer a Platón o puede leer hinduismo o ver Matrix y encontrarlo Mm, increíble, sí, porque está bien hecho, porque es además. una película que tiene, tiene un trasfondo potente, como Ajá, toda persona que la vea lo entiende o lo siente, que hay algo potente ajá, detrás. sí. La cosa es que eh, se puede, como bien dices tú, creer o se puede tratar de experimentar, que es lo que se permite con este camino que estamos hablando. Y entonces cuando llegamos a la imagen de que todo lo que percibimos es en verdad pensamientos congelados, cuajados, ejemplificados, limitados, Disminuido, ajá, disminuidos justamente, cristalizado, dije. exacto, podemos entonces desarrollar la confianza en que puedo entender cualquier cosa que perciba, porque siempre voy a poder ponerme en relación con los pensamientos. No hay nada que me impida pensar, Y no, salvo mi propio trabajo, que no quiera hacerlo. y, y la sensación de que nunca más voy a estar solo en el fondo. Claro, porque estoy acompañado en mi conciencia, en mi centro más íntimo, ¿cierto? En mi conciencia, en mi mismo ser. Estoy unido con las causas de todas las cosas. Entonces ahora ya entiendo las cosas desde ese aspecto pensante. Exacto. Entonces, cuando vivo de esa manera, eh, ya no me siento nunca más desconectado de la realidad que percibo. Bueno, yo creo que tú lo has sentido y yo también, pero es uno hace las paces con el mundo. Eso es. Uno ya no se siente un extranjero que mira al mundo con desconfianza, que incluso nos sentimos, ¿cierto? Como humanidad actual, nos sentimos un poquito indefensos frente al mundo tan grande, como que todo es tan extraño e incomprensible. Ahora las cosas dejan de ser incomprensibles. Uno encuentra que hay un punto de contacto entre mi conciencia y lo que estoy percibiendo. Y ese punto de contacto son los pensamientos que puedo desarrollar. Y entonces surge lo último que dijimos la vez anterior, la invitación a examinar el mundo completo. Ajá, exacto. Puedo mirar todo de nuevo, no necesito así tirar por la borda lo que aprendí en mis años de escuela o de civilización occidental que llevo, simplemente puedo dejar tranquilo lo que sé de astronomía, biología o historia, mientras observo por mí mismo el cielo, las plantas o el desarrollo de una región. Y puedo ir entonces construyendo una aproximación personal a la esencia de las cosas. Es decir, Ujú, encontrar los pensamientos que son la causa de los procesos que estoy percibiendo. ujú. Puedo hacerlo por mi cuenta e ir lentamente reemplazando o Uniendo. complementando Ajá. las cosas que me enseña la ciencia oficial. Que en el fondo lo mismo que hicimos al principio, de separar la percepción del pensamiento y luego unirlo, se puede hacer en los temas concretos, lo que ya se ha Exacto. dicho. Claro, lo que la ciencia neurológica, por ejemplo, tomando el caso recién dicho, lo que la ciencia neurológica dice sobre el funcionamiento del sistema nervioso es cierto. Sí, po. No, nadie puede Y negarlo. ni siquiera es cierto y no lo podemos negar, sino que nos tenemos que sacar el sombrero con la precisión con la que han hecho las cosas. Absolutamente. Eso merece todo el aplauso. Sí, y todo el respeto totalmente. Exacto, pero esa visión, que es la descripción No es suficiente. Sí, mecánica, tiene que ser complementada con esta visión que se obtiene por la sabiduría. Y eso es lo que invitamos a hacer. Desarrollar entonces un camino de unión personal a través del pensar lo que percibimos, sin etiquetas, sino desde la experiencia pura, y desde ahí brota un pensamiento virginal, un pensamiento que no está determinado por la memoria, por lo aprendido, sino que brota del presente. ¿M? Un, y al determinar ese pensamiento virginal, desarrollamos con él un proceso pensante y vamos cotejando, comparando ese proceso pensante con el objeto percibido, hasta que llegamos a experimentar que nos hemos unido en el interior con lo que percibimos en el exterior. Y por lo tanto, el objeto exterior deja de ser misterioso, se transforma en la expresión de algo que yo ya comprendo. Y así, como dices tú, hago las paces con el mundo, y este proceso se debiera empezar a hacer con todo. exacto. Con todo. Y eso es entonces el final de esta primera presentación del camino, porque lo que viene a continuación es la aplicación de esto en el conocimiento de lo que ustedes quieran. Exacto. No podemos llevarlo de la mano, pero vamos a mostrar la aplicación, Claro, finalmente. vamos a mostrar algunas aplicaciones dispersas en los Ajá. comentarios que sigamos haciendo. Y Vamos en el a... fondo, si escucharon hasta este último,
supongo que si llegaron hasta aquí es porque algo les está haciendo, ¿no es cierto? Sí, O son extremadamente porfiados, sí, claro. exacto. O lo habré escuchado sin entender nada porque les gusta escuchar las voces. Claro, dice, no, sí, me calma, así. Claro, No, si llegaron hasta aquí es porque algo les está pasando, entonces háganlo, practíquenlo y láncense a la aventura porque ¿qué es lo que va a suceder? Que van a hacer las paces con el mundo y con ustedes también. sí, Entonces eso es todo una gran aventura con, con uno mismo, contra uno mismo, todo al mismo tiempo, ¿no es cierto? claro, Y sin miedo en el fondo, sin exactamente. miedo. El otro día estaba viendo un documental que en YouTube del Gastón Sublet, Sí, sí, te conté que estaba viendo sí, sí, algunas cosas, y él estaba hablando de su vida en Valparaíso, que nació en una familia acomodada, sí, claro. y que él dice que un día estaba en un barrio, vivía en un buen barrio, entonces él necesitaba que le pasara algo. Y lo encontré muy buena Muy buena la historia. la historia, sí. Entonces lo que fue a meterse en una población de Valparaíso, Un barrio peligroso. un barrio peligroso, y se paró en la calle en la noche, Ah, solo. Y le pasó algo, lo ¿no? asaltaron. ¿Cachai? Entonces dice que lo asaltan y él le dice, pero ¿por qué me van a asaltar si yo soy igual que usted? ¿Cachai? Y le Ya, dicen, ¿qué te vaya a parecer tú a nosotros? Y él se tomó porque estaba en contra de todo lo que estaba pasando en ese tiempo ya. también. Entonces hasta el día de hoy es amigo del tipo que lo asaltó. Oh, qué interesante. Es muy bonita la historia. Y lo mostraban ahí ya los dos mayores, conversando, conoce a la familia y todo. Mira qué bonito ejemplo. En el fondo a lo mismo. Si están ahí sentados escuchando esto y no les pasa nada, métanse aquí porque les va a pasar algo. Claro. Y entonces a practicar. ¿Eh? Entonces, vamos a seguir subiendo audios, pero entonces aplicados a cosas más concretas. Y ustedes van a ir viendo por la naturaleza de esos registros hacia dónde queremos ir. Y ahí van a ver también un poco de la aplicación práctica de este pensamiento. Pero lo esencial, el núcleo de lo que nosotros vamos a desarrollar después, ya está contenido entonces en estos audios que hemos grabado hasta este punto. Es como el aspecto central, la columna vertebral del desarrollo. Exacto, sí. Y siempre que hablemos de lo que sea, vamos a recomendar volver a esta parte del canal, Sí, porque aquí claro, está es como, todo. como nuestra unidad de referencia, Exacto, como la enciclopedia básica de esto. sí. Y ustedes mismos, cuando traten de ir pasando por los distintos peldaños de este programa, por decirlo así, revísense cómo están frente a eso. ¿Qué tanto lo entienden? ¿Qué les falta? ¿Qué les impide reconocer tal o cual realidad? Por ejemplo, ¿qué tan capaces son de percibir puramente? Examínense y desafíense a ustedes mismos. Si, por ejemplo, son incapaces de mirar el mundo sin ponerle nombre a todo, vayan afinando la observación hasta que sean capaces de hacerlo. Mm, Es sí, una sí. tarea constante Ah, donde ustedes mismos son sus evaluadores. y se puede y con tiempo, como dijimos, no neuróticamente. No, Tranquilamente todo se va dando solo, de hecho, sí. incluso. Ojalá sea un placer. ¿M? Sí, sí. Lo tomen como algo que los hace plenos, no como una tarea Mm. obligatoria ni desesperante. Bueno, este camino da todo, así que va a dar placeres y de repente molestias también, pero todo Todo eso es la vida, esa es la para vida en el mayor fondo. gloria del desarrollo de uno Ah. mismo, efectivamente. Bueno, y algo que conversamos también hace unos audios atrás, no lo hablamos para el audio, lo hablamos nosotros solos. em, Hacer esto solo al comienzo igual es complejo, Sí, como que es necesario, no es que sea tan necesario, sino si tienen la suficiente voluntad lo pueden hacer solo igual, pero una guía siempre hace bien en ese sentido. Entonces, tenemos un mail que aparece siempre en los capítulos abajo y cualquier persona que en el fondo necesite una guía puede escribir al mail. sí, con todo gusto y O en la medida sea, de nuestro tiempo vamos a tratar de exacto. responder todo lo En la que... medida del tiempo podremos responder dudas y, y se puede conversar y también podemos ayudarlos directamente si quisieran. Hay hartas formas, ¿no es cierto? Tenemos formas grupales, formas individuales. En el fondo pueden acercarse en lo que quieran, ya de una duda mínima o algo más. En el fondo estamos ahí para poder ayudar a guiar un poco el camino. Es simplemente eso. Así nomás es. Así que bien, pues yo creo que por ahora no vamos a continuar, digamos, hablando más. Creo que hemos dicho lo esencial del núcleo de este camino y los dejamos invitados a las próximas grabaciones, donde ya vamos a tratar de aplicar un poco esto que hemos estado discutiendo, aplicarlo a distintos hechos y fenómenos de la realidad, como se irán dando cuenta en la medida que lo escuchen. Ajá.
eso, quedan invitados a lo que viene. Gracias por escuchar hasta aquí. Sí, gracias por escuchar y bueno, que les vaya bien en esto y que lo intenten con toda su fuerza. Sí, sí. Hasta luego. Cuídense.